Hace algunos años atrás quedé realmente sorprendido ante la actitud, ante las palabras de un político argentino. Era en concreto una mujer. No quiero decir el nombre porque simplemente va a servir como ejemplo, porque realmente hay muchos que piensan de esta manera. Se trataba de la discusión para aprobar el mal llamado matrimonio igualitario, es decir, que hombres con hombres o mujeres con mujeres pudieran tener un reconocimiento civil de su unión equiparable a un matrimonio normal entre un hombre y una mujer. En ese momento, una mujer política que tenía que dar su voto, entre otros cientos y tantos que tuvieron que hacerlo, dio su discurso previo antes de emitir el voto, y ella usó estas palabras que a mí me impresionaron muchísimo. Ella dijo algo así: yo como católica que soy, como mujer de fe que soy, no puedo apoyar esta ley. Eso va contra lo que enseña la Iglesia. Y estábamos bien. Pero luego continuó: sin embargo, como ciudadana, tengo el deber de votar a favor de esta ley. Por eso mi voto es positivo. Y votó a favor. Yo quedé sorprendido. Realmente tiene que ser esa la actitud natural ante un hecho de este tipo. Primero porque hay una contradicción en el interior de la persona. De alguna manera esa persona está desgarrada, está dividida en dos partes. Y por otro lado, quedé sorprendido porque vi con claridad una cosa que yo había estudiado en el seminario, que era la doctrina de Jacques Maritain, que dice que uno puede ser un hombre de fe y de una fe firme y sólida en su vida privada, y por otro lado, en la vida pública, uno tiene que actuar de acuerdo a lo que impone la vida pública. Una locura realmente. Y vamos a empezar diciendo esto: es una locura. Y hay que ser bien firmes en estas cosas, porque no podemos permitir que el mundo nos haga creer que tenemos que amoldarnos a lo que él propone. Es una locura. Si yo soy católico en cuerpo y católico en alma. Soy católico en mi vida privada y también soy católico en mi vida pública. Soy católico siempre. No es el hecho de ser católico el aceptar en un momento una religión, una fe. En este momento soy el más católico del mundo, pero en otra circunstancia la fe tiene que ser dejada a un lado. Es lo mismo que decir Dios en unos momentos, en los otros no te metas en mi vida. Eso no puede ser así. El católico tiene que ser un hombre que viva la fe. Y el católico tiene que ser un hombre que viva de la fe. Y en eso San Pablo ha insistido mucho. Es por esto que en este video en concreto quiero hablar sobre la fe. Y sobre la fe que tiene que manifestar propiamente un discípulo del Sagrado Corazón de Jesús. No voy a negar que esta realidad que nos toca vivir es una realidad compleja. Nuestro mundo es un mundo hostil. Y eso uno tiene que aceptarlo. Y uno tiene que comprenderlo. No estamos en un mundo que apoye al cristiano, que apoye al católico. Ni siquiera estamos en un mundo que le permita vivir tranquilamente al católico o al cristiano. No se lo permite, porque la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esa que ha sido enseñada por Él como un acto de amor para bien nuestro, repugna al pensamiento mundano. Es esa la triste realidad. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo repugna al pensamiento mundano. Y como repugna, lo repugnante se trata de alejar. Y entonces se rechaza lo que enseña Jesucristo, se rechaza lo que enseña la Iglesia, se ridiculiza a Jesucristo, y mucho más se ridiculiza a la Iglesia, se comienza a escarbar, a buscar las miserias de la Iglesia, que las hay, nadie va a negar. En la Iglesia hay seres humanos y por lo tanto hay miserias. Y como se escarba, se encuentra, y cuando se encuentra, se lo publica como si fuera eso lo principal. Se habla del sacerdote que cayó y se olvidan a los miles de sacerdotes que están dando su vida por el bien de otros. Incluso en un plano humano uno podría verlo.
¿Cuántos sacerdotes que trabajan en obras de caridad, que están atendiendo discapacitados, a los que nadie quiere atender, y no se habla de ellos? ¿De quién se habla? Del sacerdote que cayó, del sacerdote que falló. ¿Por qué? Porque repugna al mundo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El Sagrado Corazón de Jesús a nosotros nos pide, en estos tiempos tan particulares, vivir de la fe. Son tiempos muy particulares, son tiempos especialísimos, tiempos en los que reina la cristianofobia. Y tenemos que vivir de la fe, porque si la fe falla en nosotros, ciertamente que vamos a abandonar todo. El ambiente no nos ayuda a vivir como católicos y como cristianos. Es una realidad. Uno como sacerdote, y perdonen que ponga un ejemplo particular, ya hasta como sacerdote tiene dificultad para manifestar la fe. Esto, la sotana, hoy en día es rechazada en muchos ambientes, incluso eclesiales. ¿Por qué? Y porque marca realmente la realidad de que Dios tiene que estar presente en el mundo, que tenemos que hacerlo visible al mundo, que Dios tiene que ser parte, porque Él es el creador de toda esta realidad. En definitiva, estamos diciendo, queremos aprovechar de todos los bienes que nos diste, queremos aprovecharnos de eso, pero no te queremos a vos. Sí, ya sé, lo hiciste, lo creaste, todo para nosotros por amor, pero andate. Es triste esa realidad. Esa es la realidad que vive nuestro mundo de hoy. Y nosotros, insisto en esto, siervos del corazón de Jesucristo, tenemos que ser personas que vivan de la fe, que vivan la fe y que vivan con fe. No podemos tener temor de pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en algunos ambientes. Si soy católico en la iglesia, y soy católico también en mi trabajo, en el colegio, o en cualquier lugar en el cual me tenga que mover. Católico siempre, no por momentos. No puedo dividirme, no puedo desgarrarme. Es una locura. Decir, yo pienso de una manera en cuanto a lo religioso y pienso de otra manera, contraria, en cuanto a lo social, a lo público, es lo mismo que decir que estoy completamente loco. Eso es, decir que estoy completamente loco. ¿Y por qué estoy en la iglesia entonces? ¿Para lavar mi conciencia de alguna manera y tranquilizarla porque sé que estoy obrando mal? ¿Estoy en la iglesia por una conveniencia? ¿Por qué? Yo tengo que estar en la iglesia porque busco encontrar a Jesucristo, porque la iglesia me da a Jesucristo, con todas las miserias que la iglesia pueda tener, porque las tiene. Insisto en esto, hay hombres en la iglesia, y donde hay hombres hay miserias. Pues bien, pero yo voy a estar ahí por Jesucristo. No voy a estar por este hombre o por aquel otro, voy a estar por el Señor. ¿Qué es la fe? Tratemos de dar una definición bien popular. No voy a atenerme a lo que pueda decir el Catecismo de la Iglesia Católica, que ciertamente es fantástico lo que dice, hay que leerlo, sino que me voy a atener a la definición que yo escuché que daba una viejita muy sencilla, realmente muy sencilla, quien decía que la fe es creer en lo que no se ve a pesar de lo que se ve. Creo en lo que no veo, en Dios, en su revelación, en sus promesas, a pesar de lo que estoy viendo. Un mundo que me dice que no hay Dios, que no hay revelación, que las promesas son toda fantasía. Creer en lo que no se ve, a pesar de lo que se ve, a pesar de lo que se ve. Pues bien, esa es la fe. Se trata de caminar en oscuridad, escuchando al fondo una voz que dice, ven, es por aquí, soy Dios, confía en mí, no hay una pared en el camino, no hay ningún obstáculo, pero preciso que camines con seguridad sabiendo que estoy al final de este camino. Y entonces el que tiene fe camina. Pero no veo, no importa, escucho que Dios me ha dicho que por aquí es. Y mis ojos me engañan, o mis ojos no me muestran nada por la oscuridad del ambiente, no importa, camino. Tenemos ejemplos sobrados en la Sagrada Escritura de esto, y son ejemplos que realmente tenemos que saber tomar. El problema de nuestra fe muchas veces pasa porque no tomamos entre nuestras manos la Sagrada Escritura. Creemos que sufrimos grandes pruebas de fe. Oh, qué difícil, en el trabajo un compañero se ríe porque yo rezo. ¿Eso es más difícil, por ejemplo, que el sacrificio de Abraham? A quien Dios mismo le da una orden.
quiero que me sacrifiques a tu único hijo, ese que tanto tiempo esperaste, que te fue concedido, ahora quiero que me lo sacrifiques, que sea para mí una víctima, con todo lo que eso implicaba. Hundir el cuchillo en el joven, desangrarlo, quemar el cuerpo. Eso era lo que Dios estaba pidiendo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Pueden leerlo en el capítulo 22 del libro del Génesis. Tomó leña, tomó al joven y se encaminó al monte a donde Dios quería que fuera inmolado. Y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía, a pesar de que no entendía, no veía. Pero él sabía, si es Dios, incluso pensando en la posibilidad de que llegue al acto terrible, lo puede resucitar. La fe de Abraham era ciega. Y la fe de Abraham es el modelo de fe para todo creyente, para todo católico. Tiene que ser nuestro modelo de fe. Y tenemos que recordarnos de Abraham. Yo, que tengo vergüenza de manifestar mi fe en el colegio, porque mis compañeros me van a decir padre, pastor o lo que sea, ¿cómo puedo ser tan cobarde cuando Abraham no tuvo temor de ofrecer a su propio hijo? Y Dios se lo consideró, y Dios lo premió sobremanera por su fe. ¿Por qué no somos premiados en muchas ocasiones? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿No será que nuestra fe es pobre y entonces Dios tiene que seguir permitiendo la prueba para que la fe se purifique? Si camináramos con seguridad, corriendo detrás de esa voz que nos llama y que nos dice, aunque esté oscuro, no hay peligro, ven por aquí, ¿no llegaríamos más rápido? No, nosotros vamos como a tientas, probando a ver si me puedo mover en el camino o no me puedo mover. No puede ser esa la actitud de un católico. No puede ser esa la actitud de un siervo del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús nos habla de un amor de Dios que llegó a tal punto que dejó que lo mataran. Y más, una vez muerto, dejó ser traspasado por una lanza para mostrar que todo lo dio. Vamos a dudar de ese, que es Dios, que nos demostró su divinidad sobre todo en su resurrección y que nos dice, vengan por acá. Voy a ser más seguro yo, que no sé siquiera si voy a llegar al fin del camino por esta vía que me estoy proponiendo. Voy a confiar más en mí que en Él. Es una locura. Y sigamos viendo la Escritura. Judas Macabeo, uno de los personajes épicos más grandes de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Si uno mira el primer libro de los Macabeos, qué historias las de Judas. En un momento, luego de haber organizado su ejército para una batalla, Judas los va a arengar y les va a hablar de esta manera, muy particular, porque manifiesta un hombre de una fe profundísima. Él les va a decir, vamos a salir a combatir a estos enemigos. Pueden ser muchos, pueden tener gran poder realmente, pero nosotros combatimos por Dios Todopoderoso. Y si tenemos que morir, mejor morir que ver la destrucción de nuestra santa religión y del lugar santo. Estamos en las manos de Dios. Capítulo 3 del primer libro de los Macabeos, los versículos 58 al 60. Es bien breve. Mejor morir que ver perderse nuestra religión, nuestro lugar santo. Mejor morir. Estamos en las manos de Dios. Él sabe lo que hace. Esa tiene que ser la actitud del siervo del Sagrado Corazón. La fe. Pero está tan difícil la cosa en la iglesia hoy en día. Qué difícil, qué complicado. Y que tal sacerdote no es claro, que tal obispo, que no me gusta la actitud de este y de aquel otro. Fe. Siempre se pidió la fe. Siempre. Y hay que caminar en la oscuridad de la fe. Y Jesucristo sigue siendo el mismo hoy que ayer y lo será siempre. Y Jesucristo ha de volver, porque Él lo prometió. Y Jesucristo nos ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cómo puedo dudar? ¿Estoy acaso loco para dudar? En un momento se le apareció, entre tantas apariciones que tuvo el Sagrado Corazón, a Santa Margarita María, y le manifiesta, le hace ver con claridad todo lo que ella iba a tener que sufrir en humillaciones, en desprecios, desde ahí hasta el final de su vida, por promover la devoción al corazón de Jesús. Te va a costar,
si querés promover la devoción al corazón de Jesús, le dice. De alguna manera, en eso vemos un eco sobre todos aquellos que quieren promover esta devoción. Te va a costar, porque estás hablando de Dios, estás llevando a Jesucristo a las almas, y el demonio no va a estar tranquilo, te la va a hacer sufrir. Y Santa Margarita cuenta, sentí en ese momento, como en un compendio, como en un resumen, todos los sufrimientos que iba a padecer a partir de ese momento hasta el fin de mi vida. La santa dice, fue terrible, realmente fue terrible. Y entonces él me empezó a consolar. Yo siempre estaré a tu lado, a pesar de que el momento sea difícil, a pesar de que la oscuridad sea grande. Qué locura pensar que en la noche, en el bosque, Dios nos va a abandonar. Qué locura pensar eso. Un padre no abandona a sus hijos. Ustedes son malos, dice Jesucristo. Y sin embargo, le dan a sus hijos buenas cosas. ¿Cómo el Padre del Cielo va a ser menos que ustedes? Por el contrario, es mucho más. El Padre del Cielo en todo piensa en su bien. Y el bien primero es el cielo, la salvación. Y si Él tiene que elegir entre algo de la tierra y algo del cielo, va a elegir lo del cielo. Ánimo. Tanto tiempo que le estoy pidiendo a Dios que me quite esta enfermedad, pero esa enfermedad te está dando la salvación. Por eso Dios no te la quita. Y no te la va a quitar. Ánimo. Es tu salvación lo que está en juego. Es la eternidad. Vale la pena más la eternidad que este tiempo que tengas que sufrir. Tanto que le estoy pidiendo a Dios por la conversión de este hijo, de este familiar, de este ser querido, y no se da. Dios no prometió que vas a ver esa conversión. Tal vez tengas que morir viendo a esa persona hundida en el pecado. Pero la salvación va a llegar. Conozco el caso, muy cercano a mí, de un anciano, un hombre al que podríamos llamar antisacerdotes. No quería saber nada con los sacerdotes. Todo mal. Todo mal. Pecadores, ladrones, detrás de mujeres, todo lo que se podía decir de un sacerdote, él lo decía. No los quería. Sin embargo, cuando llegó el momento cruel, el fin de su vida, entre sus sufrimientos, un familiar, dudando si hacerlo o no, le propone, podemos llamar a un sacerdote, ¿no? Y él le dice, sí, no sé por qué no me ha venido a ver, como si fuera un fiel católico de toda la vida. Entonces este familiar corriendo va a buscar al sacerdote, lo trae, y el sacerdote entra, habla con él, luego lo confiesa, le da todos los sacramentos, y al final el anciano fallece. Después este sacerdote comentaba que le había contado entre esas conversaciones este anciano, que a él dos cosas lo habían marcado para siempre en la vida, a pesar de toda esa aparente actitud de hostilidad ante lo religioso. Dos cosas no pudo borrar jamás. Una de ellas dice que fue que durante el servicio militar obligatorio lo obligaban a rezar. Dice, eso a él lo marcó. Se sentía obligado, pero también entró en contacto con Dios. De alguna manera, misteriosa. No es lo mejor, pero así entró en contacto con Dios. La segunda, y él hacía más fuerza en esta, dice, todos los días veía rezar a su mamá cuando era pequeño. Esa mamá murió y vio que su hijo quedó en pecado. Sin embargo, el hijo murió como fiel católico y confiamos con toda seguridad que está en el cielo. Todos los sacramentos antes de morir. ¿Por qué? Por la oración de una madre que perseveró. Eso es fe. Pero me estoy muriendo y no lo logré. ¿Fracasé? ¿Quién dijo que fracasaste? Dios tiene sus tiempos. Y si estás pidiendo la salvación, no es lo mismo que pedir, quiero ver la salvación de mi hijo ya. Atención y cuidado. Quiero ver la salvación de mi hijo ya, puede ser que Dios se lo lleve ya también. Y te haga ver, pero vas a tener el dolor de que se fue ahora. El fiel católico, el verdadero devoto del corazón de Cristo, es una persona que continuamente camina en la fe. Continuamente camina en la fe. Siempre hay que hacerlo. Tenemos ejemplos sobrados. Vamos nuevamente a la Escritura. La Virgen Santísima. Qué mujer admirable. Qué mujer admirable. Ella que tenía ese voto, esa promesa a Dios, te voy a consagrar mi virginidad, lo más precioso que tiene una mujer, junto con la maternidad, y no se pueden dar juntas.
Y sin embargo Dios quiso hacer un milagro, unir esas dos cosas en María, porque la conservó virgen y le dio la maternidad. Pero qué momento cuando el ángel aparece. Nosotros hoy lo imaginamos tan hermoso todo, pero qué destrucción de los planes que implicaba para la Virgen. Ella que se había entregado así a Dios totalmente, de un momento a otro viene Dios y le dice, yo quiero que seas madre. ¿Y qué dijo la Virgen? Pero tenía otros planes, Señor. No. La Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra. Mujer de fe. Creyó. Y ella sabía. Dios, por medio de la oración, le había pedido el sacrificio de la virginidad también. Dios se encargará, como Abraham. Dios puede hacer las dos cosas. Y Dios hizo las dos cosas. Porque ella tenía fe. Porque ella no hizo fracasar su fe en ningún momento. Mujer de fe admirable, mujer que nosotros tenemos que imitar. El fiel devoto del corazón de Cristo tiene que ser una persona que camine por la fe. Tiene que ser una persona que, viendo que el mundo se desploma, esté aún en ese momento con los brazos estirados hacia el cielo diciendo, Señor, ¿en qué momento me alzás? ¿En qué momento me sacás de este problema? Siempre. Pero la fe tiene que ser fe. ¿Cuándo la fe deja de ser fe? Cuando nos arraigamos a las cosas de este mundo. Ay, ¿por qué estoy enfermo, Señor? Estás enfermo porque es parte del proceso natural. Y no tenés que aferrarte a este mundo, porque vos caminás hacia el cielo. Esa es la fe. La fe te dice que la felicidad está allá, no acá. ¿Por qué buscas arraigarte a la tierra? ¿Por qué buscas que todo sea cómodo? ¿Por qué todo tiene que ser bonito, hermoso y según tus planes? Que sea según los planes de Dios. Lo importante es la salvación, lo importante es el cielo. Y yo sé que este video está siendo un poquito más largo que lo habitual, pero es un tema en el que hay que trabajar. ¿Cómo trabajamos en la fe? Trabajamos por medio de la oración, en primer lugar. Si no rezás, no vas a tener fe. De hecho, si no rezás, ya no tenés fe. Hay que rezar y duplicar los momentos de oración. Y pedir al Señor, Señor, aumentanos la fe, como hacían los apóstoles. Yo sé que soy débil, yo sé que tengo mis miserias, yo sé que he caído en el pecado. Auméntame la fe. Que crea, Señor. O como decía ese ciego, a que Cristo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Que vea, Señor. Transformemos, o usemos las mismas palabras, tienen el mismo sentido. Que vea, Señor. Que crea. Cuando un niño aprende a andar en bicicleta, un niño pequeño, muchas veces es ayudado por su padre. Y una cosa habitual es que el padre agarre el asiento de la bicicleta y entonces el niño se va moviendo, creyendo que él libremente dirige esa bicicleta. Sin embargo, si el padre en un momento suelta ese asiento, el niño comprueba que todo dependía del papá, porque él está aprendiendo, no sabe aún andar en bicicleta. Así nos pasa a nosotros en nuestra vida de fe. Somos llevados por Dios cuando hacemos actos firmes de fe. Pero en ese mismo momento en el que nosotros empezamos a creer que somos los que dirigimos o queremos tomar el control y le decimos a nuestro Padre, saca tu mano, quiero manejar yo este vehículo, quiero manejar yo mi vida, entonces la fe fracasó y entonces ¿qué pasa? El niño al piso. Somos niños, necesitamos de nuestro Padre. No dejemos de trabajar en la fe, la oración en primer lugar. En segundo lugar, los actos de fe. En el momento duro, Señor, creo. Me cuesta, pero creo. Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, no lo entiendo, pero creo. Estoy en tus manos. Señor, esto es durísimo. Pero como decía Cristo en el Monte de los Olivos, que se haga tu voluntad y no la mía. San Alfonso María de Ligorio, en un libro que fue compuesto por otro sacerdote posteriormente con algunos escritos de él sobre el Sagrado Corazón de Jesús, tiene una reflexión hermosa sobre Cristo en el Huerto de los Olivos. Ahí el santo va a insistir en esta realidad. A Cristo también le costó, y le costó mucho, y era Dios. Sin embargo, le costó, porque era hombre también, igual que nosotros, a tal punto que le llegó a decir al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya.
porque tu voluntad es la que me lleva al cielo, no la mía. Ese tiene que ser el gran acto de fe. Es tu voluntad la que me lleva al cielo, no la mía. Yo quiero felicidad de esta manera, pero es tu voluntad y tal vez este sufrimiento el que me lleva al cielo y no esta felicidad a mi manera. Tenemos que hacer grandes actos de fe que vayan acompañados de nuestra oración. Y también, en tercer lugar, ciertamente, estudiar las verdades de nuestra fe. Tenemos que ser católicos instruidos. Estamos en un mundo de ignorantes y estamos en una iglesia, lamentablemente, en la cual hay muchos ignorantes. Acabemos con los ignorantes, estudiemos nuestra fe, conozcamos nuestra fe, profundicemos nuestra fe, seamos capaces de convertirnos en maestros de la fe, en llevar esa palabra del corazón de Cristo a cada alma y decirle confía, confía. Un hermoso acto de fe, y con esto ya voy concluyendo. Una oración simple, ciertamente cualquiera la puede hacer y hasta el más sencillo la puede memorizar. Mirando al cielo, porque podemos estar en cualquier lugar, Señor, en vos confío. O mejor, para nosotros, siervos del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos he confiado. Sé en quién he puesto mi confianza y sé que no seré defraudado. Que este Sagrado Corazón vaya haciendo crecer esta pequeña semilla de mostaza que es nuestra fe y la convierta en un árbol gigante lleno de frutos, el primero de los cuales tiene que ser nuestra propia vida de santidad, de entrega total a Dios. Volviendo al inicio, no podemos disociar nuestra vida pública de nuestra vida privada. La Iglesia está perdiendo fieles por multitudes porque los católicos no damos testimonio. No vivimos como católicos, no predicamos como católicos, no hablamos como católicos, no pensamos como católicos, nos amoldamos. Por otro lado, tenemos falsas religiones que crecen a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque dan testimonio. Es una falsedad lo que están predicando, como esas religiones que llevan incluso al odio, a pensar que Dios puede desear la muerte de alguien, o que Dios puede pedir que mates a alguien porque no piensa igual que vos o no tiene tu fe. Crecen. ¿Por qué? Porque están comprometidos con su fe. Es falsa, pero están comprometidos. La nuestra, que es la verdadera, que tendría que estar creciendo por millones. ¿Por qué no crece? Porque los católicos no estamos lo suficientemente comprometidos. Es un compromiso. La fe es difícil. Pues vamos a aceptar este compromiso. Vamos a abrazarnos a nuestra fe. Vamos a decirle a Jesucristo una y otra vez: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos he confiado. Sagrado Corazón de Jesús, sé en quién he puesto mi confianza. Y Sagrado Corazón de Jesús, también sé que no seré defraudado. Realmente, si crees que este video le puede hacer bien a alguien, y yo estoy seguro que a alguien le puede hacer bien, hay muchos que están con grandes pruebas y necesitan de estos mensajes de aliento, envíaselo, compártele el enlace y no te olvides de suscribirte y de invitar a más para que se suscriban. Estamos trabajando para el corazón de Jesús. Estamos trabajando por una sociedad de católicos realmente comprometidos, católicos de verdad, no de título, católicos que vivan la fe, que estén dispuestos a sacrificarse por la fe, que estén dispuestos a morir por la fe. Es por eso que una y mil veces repetimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.